diciendo que el Ministerio Sol de Justicia le da la más cordial bienvenida a todos los que están aquí el día de hoy para adorar al Señor. Vamos a estar leyendo Santiago capítulo 5, versos 7 al 16. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Hoy estamos aquí para reconocer una vez más el dominio que tiene el Señor sobre nuestras vidas, que Él vino aquí a la tierra y murió por nosotros y resucitó al tercer día. Así que les pedimos, hermanos, que se pongan de pie para alabar al Señor con ese mismo gozo, con esa alegría que nos da todas las mañanas.
adórele con ánimo a ser rey. Sí, porque los primeros que estuvieron esta mañana adoraron a Cristo, los más poquitos, así que vamos a demostrar que nosotros también podemos darle más al Señor, ¿ven?
Todos tenemos esa convicción de que vamos a estar por siempre y para siempre, por siempre los siglos con Él. Amén. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Bien, qué bueno. Me encargaron de dar el devocional el día de hoy. Espero que podamos aprender de la palabra de Dios con esto, ¿verdad? ¿Cuántos conocen al rey David? ¿O cuántos han oído escuchar? No lo conocemos personalmente, ¿no? Lamentablemente, quisiera. Pero todos hemos escuchado hablar del rey David. Y hemos escuchado siempre, yo desde la escuela dominical, el rey David conquistó tantas ciudades, el rey David, el gran rey David, increíble, uno de los mejores reyes de Israel, en el reinado donde se expandió, donde Israel tuvo más terreno que en toda la historia de su existencia, fue en el reinado de él. Una persona con mucho corazón, con mucho reconocimiento de parte de Dios, y siempre que leemos de él en la escritura, leemos que fue el hombre conforme al corazón de Dios. El rey David no solamente fue una persona muy buena, sino que también, igual que cualquiera de nosotros, fue un gran pecador, con una única diferencia, que él se arrepentía y corría a los pies de Dios cada vez que pecaba. Él no es distinto a nosotros. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a abrir un salmo compuesto por David. Para los que no lo saben, todos los salmos no son compuestos por David, hay algunos que sí, otros que no, otros son otros compositores. Pero ahorita vamos a leer dos salmos que sí son compuestos por el rey David. Vamos a abrir Salmos capítulo 61. Primera de Salmos, no mentira, Salmos capítulo 61. Me avisan cuando lo tengan. Amén. Salmos capítulo 61. En estos salmos hay un contexto de fondo. Casi todos los salmos tienen un contexto de fondo, es decir, algo que estaba pasando el compositor o el autor, por lo cual él es motivado a escribir esto y lo escribe basado en su situación personal, ¿verdad? Para leer, y antes de leer esto, vamos a ver qué estaba pasando con David para escribir esto. El rey David no solamente fue un gran rey y fue un gran pecador, sino que fue tremendo mal padre. Si ustedes pueden leer toda la historia de él en Primera y Segunda de Samuel, en algunos de los salmos o en otras referencias bíblicas, vamos a ver que David tenía una gran falla como padre. Realmente fue un padre terrible, aunque fue un gran rey, fue un padre terrible. Y lo que está aconteciendo ahí es resultado de haber sido un mal padre. Uno de sus hijos, que se llama Absalón, lo estaba persiguiendo porque lo quería matar. Pueden leer su historia, la historia de Absalón en Primera de Samuel capítulo 15 al 17. Absalón, uno de los hijos del rey David, creció con un profundo odio y rencor en contra de su padre. ¿Por qué? Porque una de sus hermanas fue violada y la mataron. Y él creció con ese rencor en contra de David toda su vida. Y él se propuso en su corazón ganarse a todo el pueblo de Israel. Y fue poco a poco, alcanzando eso. En un lapso de 4 años, él se ganó el corazón de la mayoría de toda la nación de Israel. Hasta que llegó un punto que hizo una usurpación de trono. Él tomó el trono del rey David y hizo que David huyera. Él quería matar a su papá. Lo quería matar a como diera costa. David pudo huir hacia el desierto, a las afueras de Israel. Y se escondió en una cueva y estuvo por allí, en esa zona, por algunos años. David está escribiendo estos dos salmos desde las afueras de Israel, prácticamente exiliado y con peligro de muerte por parte de su hijo. Vamos a leer Salmos capítulo 61. ¿Lo tienen? Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayara. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey.
Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para los que lo conserven. Así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Seguimos en el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de apartarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Seguramente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolo a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentaran las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Salmo 61, Salmo 62, ahorita no tenemos mucho tiempo, pero el Salmo 63 tiene este contexto de fondo. David siendo perseguido por su hijo Absalón con peligro de muerte. Si nosotros tuviésemos hoy tiempo y hiciéramos una prédica de 2 horas, como a mí me gusta, eso es lo devocional, pero pudiésemos incluso leer la historia de fondo de lo que está sucediendo con Absalón. Absalón quería matar a su papá, estaba totalmente y absolutamente decidido a esto. El rencor en el corazón de Absalón no tenía límites. No tenía límites. Lo podemos ver, búsquenlo en su casa, ahorita no tenemos tiempo. Pero Absalón se acostó con 10 concubinas de su padre, solamente para demostrarle al pueblo que él quería matar a su papá y estaba totalmente en contra de él. Es decir, se acostó con 10 esposas de su padre a la vista de todo el pueblo. Mandó a hacer en la torre de él una tienda y allí tuvo sexo con sus madrastras, por así decirlo. Era un tipo de verdad detestable. Ahora, piensen en David. Está a las afueras de Jerusalén, está angustiado, está huyendo porque lo van a matar, tiene peligro de muerte. ¿Cómo se imagina David en esta situación? ¿Será que estaba tranquilo, relajadito? Bueno, vamos a esperar hasta cuándo dura este levantamiento. David estaba verdaderamente cargado, estaba turbadísimo. Pero si nosotros podemos ver el Salmo 61 y el Salmo 62, ¿cuál es su actitud con respecto a su situación? Está estresado, tiene ira, no sé qué hacer. Ay, Dios mío, no aguanto la ansiedad me está consumiendo, no puedo dormir. ¿Cuál es la actitud de David? Está descansando en Dios. Ustedes que son muy buenos leyendo y que son excelentes de verdad, vamos a hacer una lectura rápida, cada uno vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hago una lectura rápida, violenta, por el Salmo 61 y Salmo 62, y me van a decir qué figuras literarias encuentran allí, en este sentido. Hay comparaciones, David está haciendo comparaciones, ¿sí o no? David está diciendo, roca fuerte es Dios, Dios es tal cosa. Quiero que me digan qué comparaciones están hallando ahí. Vamos a dar 10 segundos para eso. Lectura rápida, ¿vale?
Se nos acaba el tiempo, mis hermanos. ¿Qué figuras literarias encontramos allí en comparación? ¿Con qué está siendo comparado Dios en el poema, en la canción de David? Una roca, tabernáculo, refugio. ¿Qué más? Ajá. Esperanza, protección. Hay una figura de un ave cuidando sus polluelos bajo sus alas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos allí? Una torre, misericordia. Ajá. En el Salmo 62, ¿qué vieron? Una roca, un reposo, esperanza. Así es. Si nosotros hoy tuviésemos que escribir el Salmo 61 y el Salmo 62, ¿con qué compararíamos a Dios en nuestra vida actual? ¿Ah? ¿Con qué compararíamos al Señor con nuestra vida actual? David está comparándolo con algo que estaba viviendo en su momento. ¿Sí? Fíjense en esto. David huyó a las afueras de Israel. A las afueras de Israel estaba en el desierto. Un hombre lo recibió en su pueblo. Parece que un regente, no sé. Lo recibió en su pueblo y le ofreció la torre o el castillo de fortaleza de ese pueblo. Y David estaba allí o estuvo allí un tiempo. Y David, componiendo el Salmo 61 y el 62, dice: Dios es mi torre fuerte. La torre estaba representando para David a Dios, su cuidado, su seguridad. En otro momento David tuvo que huir a una montaña a las afueras de Israel, una montaña rocosa y desértica, y se tuvo que meter en una cueva. ¿Y con qué comparó David allí? Son dos situaciones completamente distintas. Uno, una torre con todos los cuidados que puedes tener en ese lugar, pero otro es una cueva en el desierto rodeado de quién sabe qué. Y David dice: Dios es mi roca fuerte. Imagínense la ladera cayendo, un barranco para allá abajo. David está subiendo hacia la cueva y dice: Dios es mi roca fuerte, no resbalaré mucho, no se va a caer de allí. Está seguro completamente en Dios. La intención y la idea esta mañana es que podamos meditar en la palabra de Dios, no en mi pensamiento, sino en la palabra de Dios. Para David, Dios significaba seguridad, salvación, paz, tranquilidad, confianza. Para ti, ¿qué significa Dios hoy? Con todas estas lluvias, desbordamientos, deslaves, casas cayéndose, situaciones terribles. En Ucrania sigue la guerra. ¿Qué significa Dios para ti? Podemos meditar igual que el gran rey David. Podemos meditar como él y estar tranquilos y seguros en Dios. Para completarles la historia, David tomó nuevamente Israel y siguió reinando por largo tiempo. Lamentablemente, él no quería que su hijo Absalón muriera, pero uno de sus valientes, uno de los valientes de David, lo mató. Y cuando le trajeron la noticia a David, David dijo: mi hijo Absalón, y se entristeció muchísimo. Con todo lo que hizo el muchacho, David no quería hacerle daño. Su confianza en la dificultad siempre estuvo puesta en Dios. Estaba en una torre fuerte, ¿y en quién estaba confiando David? En Dios, no en la torre. ¿En quién? En Dios. Estaba en la cueva, en un barranco en el desierto, con un peligro de muerte increíble. ¿Y en quién está confiando David? En su habilidad para esconderse, en su habilidad de guerra y de ser un gran luchador experimentado que había conquistado un poco de naciones. ¿En quién? En Dios. Debemos dejar de ver nuestras fuerzas y nuestras capacidades y confiar en Dios.
Para terminar, mis hermanos, les traje una música, como dicen las personas mayores. Ya yo estoy casado, soy una persona mayor. Les traje una canción. ¿Cómo esa música es? Les traje una canción de Marcos Vidal. Se llama Mi Luz y Mi Salvación. Espero que podamos meditar en esa canción. En esa canción, Marcos Vidal está comparando a Dios con muchas cosas en su vida, pero siempre está poniendo la confianza en Dios. Entonces no solamente escúchenla y lean la letra, sino de verdad adoren y alaben al Señor con esta canción, ¿ok? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. ¿Quiénes dan gloria a Dios por los jóvenes? Un aplauso para ellos por su servicio. Sabemos que lo están haciendo para el Señor y que se levantaron temprano. ¿Saben qué es difícil? Que ellos estén aquí a las 7:30, 8 de la mañana. Eso sí es difícil. El 80% de los jóvenes ahorita tienen sueño. Van a llegar a dormir ahorita. Bueno, mis hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian González. Y nada, tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor el día de hoy. Estamos dando continuación, vamos a seguir hablando acerca de la carta Gálatas. ¿Sí? Así que por favor, abran sus Biblias en el libro ya mencionado, en el capítulo 2, y ubíquense en el verso 7 para estar recordando un poco qué fue lo que nuestro pastor Ivani nos compartió la semana pasada, y aprovechando que lo estoy mencionando, ténganlo en sus oraciones por favor, porque lleva varios días quebrantado de salud, con mucha fiebre. Ustedes saben que ese hombre es un roble, y para que no haya venido hoy es porque de verdad se siente mal, ¿ok? Así que vamos a aprovechar y vamos a orar por él también antes de iniciar la predica. ¿Ya tienen allí? Gálatas 2:7. Amén. Oramos. Padre, en tu nombre te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias porque estamos en un lugar en el que te podemos adorar libremente, en un lugar donde podemos alabar, glorificar, donde podemos compartir tu palabra, donde podemos tener tiempos de coinonía, Señor, porque hoy día, Dios, en estos momentos, Señor, hay hermanos de la fe que están siendo perseguidos, que llevan años, Señor, sin poder adorarte, sin poder leer su palabra libremente, Dios. Te damos gracias por este regalo tan maravilloso que domingo a domingo nos das. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, mi Dios, sé tú hablando en nuestras vidas, sé tú ministrándonos, Señor, y que podamos echar a un lado en estos momentos quizás toda distracción, preocupación, qué hacer. Vamos a echarlo a un lado, Señor, para poder escucharte a ti, Dios, para poder estar en un momento de reverencia contigo, mi Dios amado. También aprovechemos a orar por nuestro pastor Iván Arellano, mi Dios, por su salud, Padre amado, para que seas tú sanándolo, mi Dios, conforme a tu voluntad y en tu tiempo perfecto, mi Dios. Si en estos momentos tiene fiebre, Señor, baja esas fiebres, mi Dios, en tu nombre, mi Dios amado, te lo pedimos. Amén y amén. Ok, mis hermanos, Gálatas 2:7. Voy a empezar, hoy vamos a hablar desde el verso 11 al 13, pero quiero empezar un poco hacia atrás para tratar de seguir como que en el mismo ritmo en el que ya hemos venido, ¿sí? Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, o sea, a Pablo, como a Pedro el de la circuncisión. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas, o sea, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré hacer con diligencia. Ahora, verso 11, que es lo que vamos a ver hoy. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los judaizantes.
y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sí? Nos devolvemos un poco atrás antes de ver el verso 11 y estamos encontrándonos con un Pablo, Bernabé y Timoteo, como lo vimos la semana pasada, que están en Jerusalén reunidos allí con los apóstoles. ¿Sí? Para resumir el cuento, como lo dice allí, llegaron a un acuerdo en el que ellos primeramente reconocían que habían sido llamados de parte de Dios para predicar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? Ahí dice que estrecharon sus manos, le dieron la diestra, hicieron un acuerdo. Ustedes van a predicar a los gentiles porque ustedes fueron llamados a ellos, y nosotros nos vamos a quedar con los de la circuncisión, con los judíos. ¿Sí? Y quiero que tengan eso allí en mente. ¿Por qué? Porque en esa reunión estaba Pedro. Y aquí vamos a ver algo bien interesante con el gran Pedro. Algo para dar una pequeña introducción, y quiero que también tomen esto en cuenta, es que desde el Antiguo Testamento y desde que se conoce que iba a haber un sacrificio para cubrir multitud de pecados, el Señor, más allá de exigirle a las personas que le presentaran ante él animales perfectos, sin mancha alguna, sin herida alguna, más allá de ese acto, lo que el Señor quería mostrar o quería que los pueblos aprendieran es que tienes que tener un corazón constricto y humillado. ¿Sí? Para eso, por favor, acompáñenme a Isaías 29:13. Es un verso muy conocido por nosotros. Isaías 29:13, que dice así. Bueno, si ya lo tienen, me dicen amén. Los voy buscando todavía. Amén. Ok. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es bien interesante porque lo vamos a ver más adelante. Esto fue algo tipo Cairo. Los que vieron Cairo saben por qué lo digo. Entonces, vemos desde el Antiguo Testamento que quizás, vamos a ponerlo así, que hay dos tipos de hombres: el que se quiere acercar a Dios a su manera, el que quiere agradar a Dios a su manera, y el que quiere agradar a Dios a la voluntad del Padre. Un ejemplo de ello quizás rápidamente pudieran ser Caín y Abel. ¿Reconocen o se acuerdan de esa historia? ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? ¿Me ayudan? Fue cool, fue buena ante los ojos de Dios. No agradó, no estuvo bien vista delante de los ojos de Dios. Al contrario de Abel, que con un corazón constricto y humillado, sí presentó la ofrenda que el Señor le había pedido que le diera. También podemos ver más adelante la historia de la Torre de Babel. Estaban buscando agradar a Dios a su manera, ¿qué? Construyendo una torre. Pero el Señor no les había mandado eso. El Señor no les había dado ese mandato. Pero también vemos a un Noé que fue obediente y construyó el arca a pesar de que todo el mundo lo veía como el propio loco. Adelantamos la historia, nos vamos a los tiempos del Señor Jesús y vemos un grupo de fariseos, de escribas, que ellos, sí, bien eran muy dotados acerca de conocer muy bien el Antiguo Testamento y conocer muy bien las costumbres judías. Querían agregarle algún valor más de su parte. Querían como, ok, si tú para ser salvo necesitas circuncidarte y necesitas abstenerte de consumir ciertos alimentos y necesitas guardar el sábado porque así lo demanda la ley y así vas a ser salvo. Ellos creían que con su actitud, que con ellos agregarle algo allí iban a conseguir el favor de Dios, la gracia de Dios, cuando realmente hemos visto que no es así. Un dato importante hasta ahora, o en ese momento, es que en ningún punto de la historia
se ha salvado una persona por sus propios méritos. Y esto todos lo conocemos. Ahora bien, Pablo, vamos a ponernos en los zapatos de Pablo y vamos a ver cómo Pablo veía a los judaizantes, ¿sí? Les voy a dictar o les voy a decir 3 versículos, si quieren los anotan, luego los leen con calma, pero yo se los voy a leer. Que dice así, pues en Romanos 2, 28 al 29, Pablo se refiere a los judaizantes, hablando de la siguiente manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letras. También en Filipenses 3:2 vemos que dice así: por esta razón Pablo se refirió a los judaizantes como los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Un versículo más adelante, Filipenses 3:3, Pablo declara: nosotros somos la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Ya estamos teniendo una idea más o menos del por qué Pablo tuvo la necesidad de resistir a Pedro en Antioquía. Aquí vamos a tocar el primer punto, el cual he titulado el choque, ¿sí? Vamos a leer el verso 11 nuevamente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Algo importante que hay que destacar hasta esta historia, en este punto de la historia, es que Pablo venía siendo juzgado. ¿Por qué? Recuerda, los judaizantes, ¿por qué los juzgaban? ¿Qué decían de Pablo? Que él no era un apóstol llamado por el Señor, ¿cierto? Que era un apóstol impuesto por hombres y no por un llamado directamente del Padre. Ya Pedro venía con ese dolor de cabeza, bueno, no dolor de cabeza, fue ese chichón ahí de los judaizantes diciéndote que tú eres un hipócrita, que nadie te ha llamado a ti, nadie, tú te pusiste solito. Y él lo viene defendiendo. Ahora se le suma este gran problema. Se encuentra un Pedro en su iglesia, en Antioquía, siendo hipócrita. Y vamos a ver por qué lo es. Tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia. Tanto Pedro como Pablo habían sido llamados por el Señor al apostolado de manera directa. No hubo un intermedio, no hubo un pastor que dijera: yo impongo a Pedro y a Pablo como apóstoles de la iglesia. No, fue directo. Eso quizás ya sea un punto a favor de Pablo de por qué se tuvo que amotinar. En el libro de Hechos, esto es un dato que se los voy a dejar de tarea para que lo lean, y si no han leído, chévere, lo pueden repasar. Es que de Hechos, del libro de Hechos, del 1 al 12, vamos a ver el ministerio de Pedro, ¿sí? Todo lo que él hizo y todo lo que él predicó, o todo no, muchas cosas de las que él predicó. Entre ellos, me estoy adelantando un poquito, en el que Pedro tenía una posición fija y fuerte contra los judaizantes, grupo de personas que en este momento él estaba de su lado. Y del verso 13 al 28 vamos a ver también las actividades o parte del ministerio ejercido de Pablo. Ahora, por favor, vayan preparando por allí Hechos 15, 19. Hechos 15, 19. Y vamos a ver lo que sería la causa o lo que motivó a este choque y este enfrentamiento aquí que hubo. Vamos a leer, yo les voy a leer el verso 12 de Gálatas, ustedes quédense allí en Hechos 15, 19. Gálatas 12 dice: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí sale a relucir un personaje interesante. ¿Quién es? Jacobo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Amén. Que yo estoy nervioso y necesito que me digan amén. Sí, estamos escuchando. Cool, chévere. Hechos 15:19 dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Quién está diciendo eso? Jacobo. Él es el que está diciendo eso. ¿Qué les está diciendo? Hey, no me los molesten, dejen que ellos reciban el mensaje de salvación, dejen que ellos tengan el mismo gozo del que estamos nosotros teniendo. Ellos lo merecen también. No se los impidan, no le pongan trabas. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque en el verso 12 dice que pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, esto aquí era una mentira, porque ya vemos en Hechos que Jacobo defendía a los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los judaizantes estaban usando como un carnet falso, vamos a llamarlo desde este punto de vista, una credencial falsa, diciendo: nosotros venimos de parte de Jacobo, pero realmente no era así. Quizás lo estaban usando porque ellos sabían la autoridad y el liderazgo tan fuerte que Pedro, Jacobo tenían en Jerusalén. Entonces ya vemos, aquí ya hay una mentira descartada. Al igual que Pedro, Jacobo también tuvo cierta como lucha, si se puede decir de esta manera, en desarraigarse de las costumbres en que los judaizantes estaban sumamente sumergidos. En Hechos 21 de 18 al 26, por favor, acompáñenme allí. Eso sí, vamos a leerlo. Hechos 21 de 18 al 26. Ok, dice así. Bueno, vamos a leerlo del 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Hasta el 26. Pero se les ha informado que en cuanto a ti, que enseñabas a todos los judíos que están entre los gentiles, apostataron a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate en ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciarles el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces aquí vemos a un Jacobo que está dando un mensaje quizás como: ok, eso tú estás mandando a hacer cosas judías, pero a los gentiles de una u otra manera, después de que los habías defendido, les estás diciendo que hagan ciertas cositas medio de la circuncisión. Pero de una u otra manera aquí no evidenciamos un Jacobo que esté en contra de que los gentiles reciban el mensaje, ¿sí?
Y hay algo interesante en este versículo, en el 12, cuando dice que que Pedro compartía o comía con los gentiles. Estudiando más a fondo esto, me conseguí con que en la iglesia de Antioquía, en los compartires, en los momentos de coinonía, siempre se servían como 2 mesas. Unas mesas en las que estaban los judíos y en la otra en las que estaban los gentiles. Esto era una manera quizás de respeto, esto era una manera quizás de llegar a un punto medio, en el que si los judíos querían compartir con los gentiles, se podían sentar con los gentiles. Y si los gentiles querían compartir con los judíos, se podían sentar allí en la mesa de los judíos. ¿Qué ocurre? Pedro constantemente, se dice allí también, que visitaba la iglesia de Antioquía y que él se sentaba en la mesa de los gentiles. Hasta ahora vemos que todo bien, ¿sabes? Okay. Pedro a favor de que ellos reciban el evangelio, compartía con los gentiles, no hay nada de malo, pero más adelante vamos a ver el por qué se prende la mecha. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Por favor, acompáñenme a Marcos 7, 18 y 19. Aquí vamos a ver, ahorita vamos a tocar unos versículos en los momentos en los que Pedro estuvo presente con el Señor Jesús, en los momentos en los que Él predicó acerca de que todo el mundo merece recibir el Evangelio. Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Este es el Señor Jesús hablando. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo eso. Entonces, vemos a un Pedro que está en ese momento en el que el Señor Jesús le está diciendo, hey, no contamina lo que entra, contamina lo que sale. Ahí está matando y está dejando en claro una de las costumbres de los judaizantes. Vamos a Hechos 10, 34 y 35, por favor. Esto aquí, cuando yo leí esto, me encantó, porque yo dije, no, ahora Pedro es demasiado descarado. Van a ver. Entonces, Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios, vale, era el 36 también. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Yo cuando leí eso fue como, bueno, Pedro, de verdad te fuiste tan capaz de hacer esto, lo que vamos a ver más adelante. Hechos 15, del 8 al 11. Vamos a adelantar 5 capítulos. Hechos 15, del 8 al 11. Y dice así, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, o sea, los judíos. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y es como, Pedro, vienes hablando de eso, Pedro, ¿qué pasa?
Aquí vemos cómo salió a relucir el viejo hombre, el viejo Pedro, vamos a llamarlo de esta manera. Ese Pedro que decía amar al Señor con todo su corazón y dijo que no le iba a negar y ese día de noche negó al Señor Jesús. Vemos un Pedro que en esta oportunidad sí es más delicado, porque vemos un Pedro que ya viene con un recorrido ministerial muy amplio, en el que en Jerusalén era muy conocido, era muy respetado por la autoridad que el Señor le había dado. Vemos el error importante que está cometiendo Pedro en estos momentos, ¿sí? Pedro no tenía miedo de la gente de la circuncisión. ¿Por qué se esconde Pedro? Porque a Pedro literalmente le daba vergüenza de que los judaizantes lo vieran en Antioquía compartiendo con los gentiles y dijeran: ¿qué hace aquí Pedro? Pedro no se supone que también nos apoya a nosotros, lo de la circuncisión. ¿Qué hace compartiendo con los incircuncisos? Eso era lo que le daba temor a Pedro, de que lo avergonzaran en Jerusalén. ¿Quiénes de ustedes quizás han tenido un buen recorrido con el Señor y que de una u otra manera, cuando tienen un tropiezo, se avergüenzan a tal punto en que yo no quiero que nadie me vea? No merezco nada de lo que da por mi error. Quizás Pedro se escondió por eso. Pedro no se escondió también porque ellos tenían la autoridad para meterlo preso o apedrearlo. Nada de eso. Al ellos decir que eran hijos de Dios, ellos no podían hacer nada de eso. Hablo de los judaizantes. Y aquí vemos a lo que yo le titulo la consecuencia. Vamos a leer el verso 13, por favor, de Gálatas, que dice así: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Un aspecto también importante de Pedro, como lo hemos estado mencionando, es la gran influencia que tenía. Era un líder quizás nato que movía a muchas personas y que quizás con ese acto de esconderse cuando llegaron los judaizantes se arrastró a varios. Hay algo bien importante. Bernabé era parte de los apóstoles no, era uno de los pastores de Antioquía. Imagínense, tremendo lío. Y aquí estamos viendo el por qué Pablo está tan molesto. Aquí estamos quizás ya entendiendo en este punto del por qué inicia diciendo: tuve que resistirle a Pedro por la conducta o lo que estaba ocurriendo allí. Muchas veces Bernabé había escuchado a Pablo sobre la predicación de sola gracia, sola fe y sola escritura, llamándolo desde ese punto de vista. Muchas veces, en viajes misioneros y en su iglesia en Antioquía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dejó arrastrar? Eso es algo bien interesante que más adelante, no hoy, en la próxima predica quizás se pueda desarrollar más. Pero vemos que Bernabé también falló allí, a pesar de que ya tenía conocimiento. Me imagino Pablo viendo a Bernabé como: tú también. O sea, de verdad, amigo, como hizo pastorada. Podemos aprender varias verdades, sí, vamos a sacar varias verdades acerca de esto que hemos visto. Y es que la primera es que hasta los ministros, vamos a llamarlo así, aunque nadie es más que nadie, obviamente entre los ojos de Dios todos somos iguales, pero veámoslo desde este punto de vista, que hasta las personas que creemos que pueden estar más firmes pueden fallar. Vemos un Pedro falible, el cual Pablo tuvo que confrontar en medio de la congregación. ¿Por qué digo así? Les voy a leer el verso 14 por encimita. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Le metió rolo de lepe. Cuando
cuando yo leí eso fue como, uy. Vemos a un gran líder, Pedro, fallando, siendo literalmente una piedra en el zapato de Pablo, porque Pablo ya viene, como les dije en el principio, luchando contra defender su llamado apostólico. Ahora se le suma esto. Imagínense que el día de mañana llegue alguien a la comunidad de la gracia muy influyente, muy amado, pero que de una u otra manera tire unas cosas extrañas allí. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos? ¿Resistiríamos como fuertes así como Pablo? ¿O diríamos, no, lo que pasa es que él es muy pana? Él lleva paguerote todos los días, digo, todos los fines de semana, y él tiene palabra de Dios, pero de vez en cuando se le van unos rolling por ahí. Rolling que dañen el evangelio, ojo, no quiero decir falla, cosas que dañen el evangelio. En segundo lugar, aprendemos que la fidelidad implica mucho más que creer la doctrina correcta. Doctrina correcta, sin conducta correcta, siempre produce hipocresía. Lo leo nuevamente. La fidelidad implica mucho más que creer la doctrina correcta. Doctrina correcta, sin conducta correcta, siempre produce hipocresía. Lamentablemente fue Pedro quien fue el hipócrita en esta oportunidad. Y eso, cuando tú lo ves y tú dices, claro, chico Pedro, pero si haces retrospectiva, si lo pones para analizarte, creo que varias veces nosotros hemos fallado de esa manera. Quizás no hemos dado un buen testimonio, quizás predicamos y no vivimos lo que predicamos. En algunas ocasiones será, quizás. En tercer lugar, aprendemos que la verdad es más importante que la armonía y la paz externa. El compañerismo y la unidad de los cristianos se construye con base en la verdad, nunca en la falsedad. Para Pablo no tuvo que haber sido nada cómodo confrontar a Pedro delante de las personas. Imagínense que eso se hiciera hoy día. Hoy día no se puede hacer eso, porque me voy de la iglesia, porque me expusieron, y esto no es una iglesia, la iglesia no hace eso. ¿Es o no es así? A nadie le gusta que lo confronten delante de las personas, pero Pablo lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo con la base del evangelio, el cual venía a hacer un buen trabajo en la iglesia de Antioquía junto con Bernabé. Pero imagínense así de grande como ahora sido el problema, que Bernabé también llevó a Pablo ahí, siendo pastor. Por último, aprendamos que la falsedad no debe ser ignorada, sin importar las consecuencias que pueda acarrear tal oposición. Siempre que la falsedad afecte al evangelio, como lo hizo la herejía de los judaizantes, es imperativo ejercer oposición firme ante los cristianos prominentes. Resulta necesario reprenderlos delante de todos para que también teman. Eso lo extraje de 1 Timoteo 5:20, parafraseando. Vemos un momento muy incómodo en la iglesia de Antioquía. Pero lo que me gusta de Pablo, y esto lo vamos a ver la semana que viene, es que del verso 14 en adelante habla sobre la justificación por fe. Él está metiendo tremendo regaño, pero no mete el regaño y no te digo el por qué. ¿Sí? Ahora, ya para ir cerrando, vamos a leer el verso 14 que dice, lo voy a leer nuevamente, dice: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso va a estar interesante, mis hermanos, el ver quizás la respuesta de la reprensión de Pedro desde el punto de vista de aprendizaje, ¿sí? Pero quedémonos con estos puntos que les dije hace un rato.
Nosotros hoy día como cristianos, primero, ¿estamos defendiendo la fe ante personas que quieren torcer el evangelio? Hay una realidad, mi hermano. Muchas veces decimos, el Señor viene pronto, gloria a Dios, y gritamos, amén. Y cuando te toca defender el evangelio, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Actuamos como Pablo o nos quedamos callados? También cuidémonos de no caer como Pedro cayó. Porque hoy día, mis hermanos, de verdad hay una línea muy fina allí. Si nos descuidamos, si no sabemos a quién estamos escuchando, qué contenido estamos escuchando, digo contenido, música, prédica, lo que tú quieras, estamos escuchando, podemos confundirnos y podemos empezar a predicar algo que esté torcido, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para discernir en ese tipo de situaciones, porque es incómodo, lo sé, pero como allí lo dice la Escritura, es necesario. No es que vamos a parar a la gente aquí delante, ojo, lo digo para que lo aclaro, no es que ahora vamos a parar a la gente aquí en la iglesia y René iba a decir arrodíllate y lleve por hereje. No estamos predicando eso, ojo, para que no se malinterprete. Pero sí, cada uno de ustedes tiene esa tarea, mi hermano. Sus trabajos, sus escuelas, sus universidades, donde quiera que estén. Siempre va a haber gente que va a tirar a los cristianos y siempre va a haber gente que va a hablar mal a costa del evangelio. ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo? Esas personas que hablan de prosperidad y que decláralo y todas esas cosas. Eso es una realidad. Y es triste, sí, es incómodo. Yo creo que es más incómodo confrontar eso que confrontar a un no cristiano. Pero pidámosle al Señor que nos dé quizás esa garra que tuvo Pablo de parar firme a Pedro. Oramos. Padre, en tu nombre te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios amado. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias porque nos permites escudriñar tu Escritura. Mi Dios, ayúdanos a examinarnos, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz primeramente, Señor, antes que la voz de los hombres. Cuida, Señor, a los miembros de la comunidad de la gracia, Señor. Cuida a tu iglesia de caer en una falsa doctrina. Y peor aún, que se deje arrastrar por ella. Cuida a tu iglesia, Señor, de que ellos terminen influenciando de una manera negativa a otras personas. Porque es una realidad hoy día que está ocurriendo en muchas iglesias. Muchas iglesias hoy día se están dividiendo, Señor, quizás por personas no judaizantes, pero por personas que están torciendo tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a ser como Pablo, Señor, y cuídanos de ser como Pedro en esta oportunidad. Gracias por este tiempo, mi Dios amado, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.